Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es un material de apoyo para el tema que trabajamos en relación a los aportes de Ausubel y el aprendizaje significativo. Yo les había planteado una actividad con una serie de preguntas que fueran una especie de guía de la lectura. Sin embargo, me gustaría detenerme en algunos puntos que creo que son una clave para poder leer el texto que usamos como soporte bibliográfico de este tema para que lo puedan leer con mayor profundidad. Ausubel fue un psicólogo de la educación y se ocupó del aprendizaje de los contenidos. Me parece que es muy importante que al momento de abordar este tema, ustedes puedan empezar a diferenciar o a reconocer la diferencia entre la enseñanza, las estrategias que hay en juego en la enseñanza y los procesos de aprendizaje. ¿Está bien? El concepto de aprendizaje significativo que propone el autor significa de qué manera un sujeto, el estudiante, puede establecer relación entre un nuevo material con un material que ya está existente y forma parte en su estructura cognitiva, o sea, en su estructura de conocimiento. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, cuando un estudiante puede establecer relación entre el nuevo material y conocimiento que ya posee, entonces, solo entonces, se produce un aprendizaje significativo. En este caso, yo elegí, para que trabajemos, cómo él propone la defensa de las clases expositivas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en una época en la que estaba tan en boga y se promovía tanto el trabajo en grupo, él propone que el estudiante es activo en el conocimiento, aun cuando está escuchando. Entonces intenta romper con esta idea de que porque alguien está escuchando, entonces no está pensando, no están operando procesos para establecer relaciones. Por lo tanto, me parece importante en este trayecto que estamos armando con aportes de diferentes autores, ¿no? Ya estudiamos Piaget, eh, comenzamos con Ausubel y yo les dejé una consigna para trabajar con teoría sociohistórica y los aportes de Vygotsky. Me parece que es importante retomar algunas cuestiones como eh, la idea de Ausubel que nos transmite que independientemente de la estrategia que se utilice, el punto es que esté bien instrumentada. Quiero decir que colocar a una serie de estudiantes a trabajar en grupo, en sí mismo, juntar gente no garantiza que exista un proceso de aprendizaje. Tienen que suceder otras cosas. ¿Está bien? Eh, Bien, en el caso entonces de la propuesta de este autor, el aprendizaje va a ser significativo y se va a valer de dos principios. Escucha lo que digo, aprendizaje, ¿está bien? O sea que estamos hablando de los procesos del alumno, ¿sí? Va a decir que en un primer momento se diferencia progresivamente, o sea que de a poco se van a ir eh, deslindando los distintos conceptos y luego esto se va a reconciliar de manera integradora, ¿no? Eh, o sea que se van a establecer los nexos con el material que ya existe en la estructura, ¿sí? ¿A partir de qué criterio ubica el autor a esta estructura? ¿Desde qué lugar? Bueno, la estructura cognitiva, como yo les planteaba en la guía de lectura, tiene una lógica, ¿sí? Entonces él ubica a esta estructura cognitiva con una base en donde
podríamos pensar a los conceptos que son particulares, más específicos, ¿sí? Donde uno puede hilar más fino, los detalles, ¿sí? Y por otro lado, va a ubicar lo más concreto, no me salía la palabra. Y por otro lado, va a ubicar en la cúspide de esta pirámide a los conceptos que son generales, globales, más abstractos. Cuanto más abstracto es el concepto, más complejo es, ¿sí? Entonces tenemos de lo particular, lo más sencillo, lo más específico y concreto, a lo global, lo abstracto, lo complejo, ¿sí? Entonces, dice el autor, si nosotros conocemos cuál es la estructura de conocimiento, cómo se organiza la estructura de conocimiento de nuestros estudiantes, entonces, como docentes, ahí vamos a la enseñanza, ¿sí? Vamos a poder pensar una estrategia que nos permita organizar el material de manera tal que se los podamos presentar ordenadamente y favorezcamos, ¿sí? Les podamos proveer. Él lo dice en términos de anclas conceptuales. Yo tomo algunas cuestiones específicas para que a ustedes les sirva para ir luego a la lectura. Entonces, nosotros como docentes proveemos anclas conceptuales. Finalmente, las relaciones son los alumnos los que las van a establecer, ¿está bien? El aprendizaje significativo es del alumno, no es del docente, por lo tanto forma parte de los procesos de aprendizaje. Nosotros, a la luz de esa conceptualización, vamos a pensar entonces los procesos de enseñanza o las estrategias de enseñanza más adecuadas para favorecer esto. ¿Me siguen? Bueno. El autor va a plantear como una especie de triangulación. Va a decir, tenemos el material a enseñar, podemos pensar al currículum en este punto, tenemos los procesos de enseñanza y las estrategias de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Entonces, en la medida que nos dediquemos o nos centremos a los procesos de aprendizaje, significa que nosotros tenemos que conocer acerca de cómo funcionan las mentes de nuestros alumnos. De esa manera vamos a emplear las estrategias de enseñanza que sean más adecuadas y vamos a saber cómo presentar, cuál es la mejor manera, cuál es la manera más conveniente de presentar los contenidos del currículum. ¿Está bien? De esta manera, él trabaja en un nivel que es el nivel de la metacognición. Yo no sé si ustedes alguna vez trabajaron en alguna materia este concepto, pero lo metacognitivo guarda relación con que uno pueda volver sobre sus propios procesos de pensamiento, sobre los procesos que uno puso en juego, ¿sí? Para pensar algo, X, lo que sea, ¿está bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ustedes enseñan un cálculo, una operación aritmética a un niño. Y entonces que este niño pueda reflexionar y volver sobre, por ejemplo, los pasos que empleo para resolver determinada operación, le implica a ese niño pensar acerca de cómo pensó. ¿Se entiende? Va más allá del resultado al que arribó, sino de, bueno, a ver, ¿yo qué hice para llegar a tal resultado? El pensar sobre cómo yo pienso, ¿sí? Sobre mis procesos de pensamiento, eso es metacognición. Es a ese nivel al que apunta este autor, para que lo tengan presente. Por lo tanto, el rol del docente es crucial y es muy importante para él, porque es el del organizador, ¿sí? Y en ese punto va a plantear una propuesta, ¿sí? Que es la de los organizadores previos, ¿sí? Él va a plantear a los organizadores previos como un material preliminar, previo justamente antes de exponer el nuevo tema, ¿sí? Entonces dice, ese material preliminar puede ser cualquier tipo de experiencia, puede ser una lámina, puede ser una pregunta problematizadora, puede ser una imagen, puede ser un paseo por el patio, un recorrido por la institución,
puede ser cantidad de cosas, ¿está bien? No es nada demasiado complejo en sí mismo, por definición. Em, lo que sí es importante es que ustedes ubiquen que los organizadores previos, o sea, ese material preliminar, em, va a favorecer que allí se cuelgue, digamos, la nueva información y que sea más sencillo para ese estudiante establecer las relaciones entre los conceptos y el material que ya existe en su estructura, ¿sí?, con lo nuevo que se va a presentar, como una especie de puente. Dice Ausubel, de esa manera tendemos un puente cognitivo mediante los organizadores previos. ¿Está bien? Pueden ser de dos tipos, pueden ser expositivos, cuando el tema es completamente nuevo, digamos, para presentar a los estudiantes, o puede ser comparativo, que un buen ejemplo para pensar a un organizador comparativo es en el caso de las operaciones aritméticas, retomando el ejemplo anterior, si ya se trabajó en relación a la suma y, por ejemplo, van a trabajar la resta, bueno, poder plantear que una operación es la inversa de la otra y entonces servirse de una operación que ya conocen, que ustedes ya trabajaron, bueno, poder apoyarse en esto para comparar eh, con este material que es una operación inversa y entonces poder eh, explicar utilizando las estrategias didácticas convenientes. Yo no me voy a meter en un tema que no es el mío, ¿no? Que es la didáctica de la matemática. Así que solamente lo tomé a modo de ejemplo para pensar estos dos tipos de organizadores. Bien, entonces, muy importante, a ver, para recordar, ¿qué es lo que plantea el autor en relación a el aprendizaje significativo? ¿Quién aprende significativamente? Que ustedes puedan diferenciar los procesos de enseñanza de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y la importancia que tiene el autor, que le da el autor a las presentaciones expositivas, porque es una gran manera de mostrar cómo un sujeto es un constructor activo del conocimiento, ¿sí? No le supongamos a nuestros estudiantes que porque están escuchando entonces son pasivos, ¿no? Están haciendo un gran esfuerzo, ¿sí? Pero eso, por supuesto, va a depender de las estrategias y de los puentes cognitivos que nosotros les podamos brindar. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar. Y bueno, estamos en contacto. Les mando un beso.